Buenas tardes, mi nombre es Adrián Acuña Salas. Les voy a presentar mi proyecto de intervención para la maestría en entornos virtuales de aprendizaje, el cual se llama Educación en la Diversidad. El curso propuesto va dirigido a la carrera del Bachillerato en la Enseñanza de la Universidad Técnica Nacional, que pretende formar docentes en áreas técnicas para desempeñarse en la educación secundaria en Costa Rica. Una vez analizada la malla curricular del Bachillerato en la Enseñanza, se percata que los estudiantes logran desarrollar las habilidades necesarias para impartir lecciones mediante el conocimiento de la pedagogía y las metodologías de enseñanza. Sin embargo, también se denota una falencia cuando se trata de personalizar esta educación a ciertos individuos o a ciertos grupos de individuos. Por lo tanto, surge la necesidad de personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación para poder hacer una atención efectiva y lograr un aprendizaje significativo. Es aquí donde entonces el concepto de diversidad, que hace referencia a que cada uno de nosotros es una persona irrepetible, única, con ciertas características propias, nace el nombre del curso Diversidad en la Educación. Por tanto, ¿cómo lograr desarrollar estas competencias en los futuros docentes para que construyan prácticas pedagógicas tendientes a mejorar los procesos de aprendizaje de esta población estudiantil y por tanto garantizar el éxito escolar dentro de un sistema inclusivo y holístico? Un sistema donde permita que todas las personas sean vistas como iguales, que se sientan con pertenencia a un grupo social en un marco de respeto y tolerancia hacia la individualidad de cada uno de nosotros. El curso propuesto está formado por 3 unidades. En la primera unidad, que se llama Diversidad y Educación, se presenta el marco teórico del concepto de diversidad y se atienden 3 subáreas, los cuales son la diversidad cognitiva, la diversidad sexual y la diversidad cultural. Se consideran estos 3 ejes primordiales y esenciales que todo educador debería conocer. Sin embargo, no limita el concepto de la diversidad, pero para nuestros efectos que tenemos que concretar en el curso se limitan a esos 3 aspectos en el marco teórico, y es en el cual se van a trabajar las 3 primeras clases en la construcción del EVA. La unidad 2 está relacionada a ver cómo establecemos estrategias metodológicas de esas 3 áreas o para atender a las poblaciones de esas 3 áreas utilizando las TICs. Y por último, la unidad 3 nos va a permitir desarrollar las competencias en comunicación, igual apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, para poder atender efectivamente o cómo comunicarnos o cómo referirnos con relación a la diversidad cuando estamos en los salones de clase. Desde este panorama, entonces es que se propone el objetivo general del proyecto, que es implementar un curso sobre educación en la diversidad para la carrera del bachillerato en la especialidad de la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica. Es importante aquí hacer énfasis en el verbo implementar, que conlleva todo un proceso de análisis, de recopilación de información, de construcción, y una vez puesto en marcha, también implica la necesaria evaluación constante en la implementación de cada uno de los cursos. Nuestros objetivos específicos son elaborar unidades didácticas que abarquen las teorías relacionadas a la diversidad presente en el curso, establecer estrategias de aprendizaje utilizando tecnologías digitales basadas en la web 2.0 para la atención de la diversidad, organizar mecanismos de comunicación efectiva a través de las plataformas digitales como recursos para la atención de la diversidad, y por último, construir un EVA para la implementación del curso sobre educación en la diversidad. En cuanto a los objetivos específicos, es necesario recalcar que aquí es donde se da la personalización del curso, ¿verdad? Desde la construcción de los materiales hasta la toma de las decisiones y la vivencia que los estudiantes van a tener en las actividades que se proponen en el curso les sirvan de insumo para que en su labor educativa posterior ellos sean capaces de ponerlas en práctica, reformularlas, o que sean un punto de partida para que ellos hagan sus propias innovaciones en relación a la atención de las poblaciones con diversidad o las poblaciones diversas. El curso
que se plantea está basado bajo el esquema o el modelo pedagógico de la Universidad Técnica Nacional, el cual es la biopedagogía. La biopedagogía ve al ser humano como partícipe de una vida compleja, no de una vida donde se ve el ser independiente, sino una vida que tiene relación todos y todo con esa persona. Aquí hablamos que la biopedagogía ve nuestro ser físico, ve nuestro ser emocional, ve nuestros planos laborales, nuestros planos sociales, todo en una interacción constante que va a influir en nuestro aprendizaje, desde que nacemos hasta que morimos. Esto es importante resaltar porque el curso propuesto pretende que el estudiante en todo momento tenga una vivencia de su realidad y que sea a partir de esa vivencia propia que empiece la construcción del aprendizaje y el análisis de los diferentes temas que se plantean. Bajo esta concepción de biopedagogía también no podemos dejar de lado el holismo, que implica ver a esa persona integral, ¿verdad?, como un todo, no individualizada, no aislada, sino que forma parte de un momento histórico, político y económico que me permita también analizar la toma de decisiones en todos los aspectos que nosotros tengamos que hacer. Para lograr esto, vamos a apoyarnos en la teoría basada en competencias que nos va a permitir desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los futuros docentes deben desarrollar para atender a las poblaciones diversas en sus salones de clase, así como con el conectivismo, que nos habla de la interrelación que existe entre las personas y el conocimiento a través de los medios digitales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante resaltar que uno de los ejes primordiales de este curso propuesto es entender la tecnología como un medio necesario para lograr la inclusión, la participación, el aprendizaje efectivo de las poblaciones diversas en los salones de clase tradicionales. Ahora bien, en el curso propuesto de educación en la diversidad vamos a tomar en consideración para la evaluación del mismo la participación en los foros con 25%, las tareas entregables con un 30%, el ensayo 15% y el desarrollo de propuesta de proyecto final un 30%. En esta evaluación propuesta se trata de buscar un equilibrio en el aprendizaje individual y en el aprendizaje grupal. Es así, bueno, como se sobreentiende que la participación en los foros implica la participación entre todos los miembros o, en algunos casos, en subgrupos de trabajo, pero va a implicar ahí la participación y la creación de conocimiento entre todos. En cuanto a las tareas entregables, va a existir un porcentaje de tareas que van a ser de trabajo individual y otro porcentaje de trabajos que va a ser en trabajos en grupos. El ensayo va a ser una construcción propia, individual de cada uno de ellos, igual que la propuesta de proyecto de intervención final, que consiste brevemente en que los estudiantes, después de haber analizado la teoría implicada en cuanto a lo que es diversidad, los diferentes tipos de diversidad que vamos a estudiar, cómo influyen las estrategias metodológicas y cuáles son las estrategias de comunicación, entonces ellos van a tener que proponer un proyecto de intervención en un grupo que presente algún tipo de diversidad. Propuesta de proyecto final va a ser presentada en 3 etapas. Conforme se van a ir avanzando en el estudio de las unidades, ellos van a ir construyendo al mismo tiempo el proyecto final. Ahora bien, recordemos entonces que el curso está conformado por 3 unidades didácticas. En la primera, que es el abordaje teórico del concepto de diversidad y sus implicaciones, entonces vamos a tener 3 foros de participación, los cuales he llamado hacia un acercamiento a la diversidad, conociendo la diversidad e implicaciones de la diversidad en la educación. Las asignaciones para esta unidad son el video conceptual, un video tipo documental, un infográfico, una wiki y el primer avance del proyecto final. Todas estas actividades van a ser desarrolladas a lo largo de 3 clases. En la unidad 2 tenemos un foro que se llama Creando una estrategia de aprendizaje efectiva, y como asignaciones tenemos un ensayo, un estudio de casos y el segundo avance del proyecto final. El estudio de casos, así como la participación en foros, refleja el trabajo en grupo. El avance y el ensayo corresponden a trabajo de manera individual. Y las actividades de la unidad 3 tenemos 2 foros de participación, uno que es comunicación asertiva y otro compartiendo el proyecto final.
y las asignaciones son el proyecto final y una caricatura. En este aspecto, la caricatura y los foros corresponden al trabajo grupal. Es necesario volver a recalcar la importancia de lograr en los cursos virtuales que haya una participación de todos sus integrantes de alguna manera, para que se enriquezca el aprendizaje. Como vimos, la biopedagogía nos dice que es una pedagogía de la vida y que es necesario la interacción entre todos sus extremos. De esta manera, todas las personas pueden aportar conocimiento y crecimiento a sus diferentes contextos, de los cuales se van a ir analizando. Ahora bien, en este espacio, ya aquí podemos observar propiamente el entorno virtual que se construyó. Observamos el módulo general, ¿verdad?, que es la introducción. Todos los módulos que se construyeron en Moodle, que fue la plataforma que se seleccionó por considerar que es la más efectiva, es relativamente más flexible para adaptarse a las actividades que uno como docente virtual tiene que hacer. Tiene un manejo bastante sencillo que le permite organizar la información de una manera más eficiente e incorporar ciertos elementos de una misma forma. Entonces, en el módulo general, y en todos los demás módulos, bueno, siempre vamos a tener un título que va a denotar el nombre de la sección correspondiente. Vamos a utilizar ciertas etiquetas para ir agrupando los diferentes elementos y que los mismos sean estandarizados a lo largo de las 3 clases que les vamos a presentar. En este caso, en el módulo general, tenemos acá la guía didáctica en sus 2 formatos. El formato en PDF para su descarga y un formato HTML por medio del recurso libro, que lo que va a permitir es que se visualice probablemente en dispositivos móviles de una mejor forma que un PDF. Y se pueden consultar las secciones específicas sin necesidad de descargar toda la información del PDF. Y tenemos 3 foros de uso general que se van a utilizar a lo largo de todo el curso, los cuales tenemos el foro de presentación, el foro de novedades, el foro de dudas y consultas. Aquí es necesario aclarar que en el caso del foro de presentación y el foro de dudas y consultas va a ser un foro bidireccional donde el tutor va a tener interacción en todo momento con los participantes o los participantes entre sí. Y en el caso del foro de novedades va a ser un foro unidireccional donde el tutor es el que va a brindar información, noticias y otras cosas importantes con ese carácter informativo. Aquí podemos observar entonces ya el contenido de cada uno de ellos, ¿verdad? En la primera imagen, donde se encuentra ahorita el mouse, vamos a denotar la información que se propone, la organización, la estética que trata de estandarizarse a lo largo de las unidades planteadas, y aquí los diferentes capítulos que conforman, en este caso, la guía didáctica. En esta segunda imagen tenemos el foro que se llama Presentándonos. En este momento sí quiero aprovechar la oportunidad para recalcar la importancia que tienen los títulos y los nombres que les vamos a dar a las diferentes actividades, porque las mismas tienen que crear un clima de confianza, invitar a la participación, que los estudiantes se sientan a gusto con el ambiente en que se está desenvolviendo el curso y que sobre todo estos títulos involucren tanto la participación del tutor como de los estudiantes que se encuentran inscritos en el mismo. Es importante que los estudiantes sientan que las actividades que desarrollan no solamente son ellos, sino que tienen un acompañamiento, en este caso del tutor. Por eso los nombres que se utilizan siempre van a estar incluidos con un pronombre de nosotros, ¿verdad? Para hacernos, darle ese significado al curso. Posteriormente, bueno, tenemos el foro de dudas y consultas. Como explicaba, un foro bidireccional que se va a utilizar a lo largo de todo el curso. Aquí tenemos ya la clase número 1 que se llama Acercándonos a la diversidad, y como les mencionaba, en este caso el verbo acercándonos, ¿verdad?, que incluye o también significa la participación del tutor. Y la estructura de las clases va a estar denotada entonces primeramente por la intervención de la clase desarrollada, presentación de las lecturas que vamos a utilizar, los foros y por último las asignaciones. Todas las 3 clases van a tener esa estructura para dar cierta comodidad al estudiante a la hora de que desea desplazarse y que vaya sintiéndose como en un ambiente acogedor para el proceso de aprendizaje. En este caso, el módulo
de la unidad 1 va a ser utilizado como lectura obligatoria tanto en la clase número 1, en la clase número 2 y en la clase número 3. Cada uno de esos capítulos va a haber asignado un capítulo específico para cada una de las lecciones que se desean desarrollar. En este caso, aquí en la derecha podemos tener una observación de la clase completa. Aparte, bueno, se trata de mantener un mismo formato en las 3 clases, ¿verdad? Donde se indica el número de la clase, el título representativo de esa clase, la foto del tutor y ya posteriormente las indicaciones de trabajo, el desarrollo de la clase propiamente, que está apoyada siempre por videos y presentaciones adicionales a lo ya expuesto en la teoría del módulo. En esta otra parte, aquí vamos a analizar la tarea propuesta, que en este caso es un video conceptual. Este video conceptual lo que trata es de que cada estudiante trate de registrar algún hecho donde se ha presentado la diversidad como eje central. En este caso, alguna diferencia que haya entorpecido o favorecido el desarrollo de alguna actividad que ellos conozcan en la comunidad, en la escuela, con sus amigos, con sus compañeros, y la tratemos de documentar para comentar esa realidad que se está viviendo con los demás compañeros. Igual se incluye aquí la escala de evaluación, ¿verdad? Que siempre es importante en este sentido que la evaluación le dé confianza al estudiante para poder desenvolver las tareas de una mejor forma, una forma más efectiva y que tenga seguridad de lo que está haciendo. En el foro propuesto que tenemos aquí al lado derecho, que se llama Hacia un acercamiento de la diversidad, aquí vamos a iniciar ya a discutir el concepto propio de lo que es diversidad y las expectativas que cada uno de los participantes tiene con relación a eso. En la clase número 2 tenemos acá entonces de igual forma la misma estructura, tenemos el título Conociendo la diversidad. El significado es que vamos a profundizar ya en la definición de lo que es la diversidad sexual, la diversidad cognitiva y la diversidad cultural. De igual forma entonces tenemos la clase número 2, las lecturas propuestas adicionales siempre a la unidad 1, ¿verdad? Que esta es una lectura obligatoria en las 3 clases que se desarrollaron, pero adicionalmente tenemos otras 2 lecturas, los foros propuestos Conociendo la diversidad, el infográfico propuesto aquí, y después tenemos una actividad donde vamos a conformar grupos de trabajo, de los cuales tenemos 3 foros de trabajo y 3 wiki. En este caso se pretende que cada uno de los estudiantes se registre en uno de los foros y el propósito va a ser construir una wiki relacionada a un tipo de diversidad, pero para la construcción de esa wiki debe darse una construcción como grupo que va a ser evidenciada por medio de los foros, que es donde tienen que hacer las discusiones de qué información plantear, cómo hacer las imágenes, ponerse de acuerdo a la estructura de las páginas, y en fin, todo lo que conlleva la participación y discusión de un trabajo, y que sobre todo quede la evidencia del mismo en el entorno virtual para dar un mejor seguimiento por parte del tutor. Tenemos acá la clase número 2, de igual forma se incorporaron videos y presentaciones en la misma, y siempre manteniendo el mismo formato que les comentaba en la clase anterior. Aquí tenemos la tarea de infográfico, igual está establecidas las indicaciones del mismo y la escala de evaluación que se va a utilizar para evaluar este trabajo. Y posteriormente aquí entonces tenemos el foro de Conociendo la diversidad, que es donde se les va a pedir la participación a ellos para conocer las experiencias que ellos han vivido acerca de lo que es la diversidad y la interacción que han tenido con relación a esas clases de diversidad específicas. Y aquí presentamos entonces tanto el foro de participación de los grupos, en este caso del grupo de diversidad cognitiva, las indicaciones presentes, y abajo podrá observarse la wiki donde va a tener que realizarse el trabajo propuesto. En la clase número 3, que vamos a llamar diversidad y educación para establecer la relación entre las mismas, de igual forma tenemos la estructura de la clase número 3, las lecturas propuestas, los foros, implicaciones de la diversidad en la educación y por último el primer avance, que va a ser el marco contextual de donde ellos van a desarrollar el proyecto de intervención o las estrategias educativas para atender a la población diversa. De igual forma aquí tenemos entonces presentada la clase número 3, en la misma estructura que les mencionaba, y los recursos adicionales, ¿verdad? Como videos o presentaciones que se han agregado a la misma. Aquí tenemos las indicaciones agregadas en un PDF que tienen que cumplir ellos para el primer avance, igual las indicaciones propuestas.
Y tenemos también entonces la escala o la rúbrica de evaluación que tenemos propuesta ahí. Y por último, las implicaciones de la diversidad en educación, ¿verdad? El foro y las indicaciones que tenemos ahí para ellos para desarrollar sus actividades. Ahora bien, como conclusiones de este proyecto de intervención, después de analizar todo, se profundiza en el hecho de los factores que hay que tomar en cuenta para la construcción de un EVA. No es simplemente proponer un curso, sino que hay que tener todo un conocimiento contextual de a quién va dirigido, cómo va dirigido, cuáles son los resultados esperados, y todo eso se logra cuando se inicia con la guía didáctica. Desde ahí tienen que venirse reflejado toda la toma de decisiones de estos factores que van a incidir y facilitar la construcción del EVA. Implementar el EVA de una forma estructurada y ordenada va a garantizar el éxito. Es importante siempre ir un paso a paso y no avanzar hasta no tener algo seguro y concreto, porque entonces de esta forma las decisiones futuras van a facilitarse y la presentación y la estructuración de todo va a ser un poco más cómodo para todos, digamos, tanto en este caso para el diseñador como los tutores participantes y al finalizar para los estudiantes que participan en este entorno. El modelo pedagógico que se utiliza, la orientación a la cual va dirigida es importante, tiene que ser claro, porque este modelo o esta definición de las estrategias va a influir en las actividades que se van a desarrollar y son las que le van a dar la personalidad propia al curso y la que va a incidir en los resultados que nosotros queremos establecer. La evaluación tiene que ser un factor a tomar en cuenta que le brinde seguridad al estudiante, que sea un sistema evaluativo no punitivo, sino más bien que fortalezca las habilidades y competencias que se quieren desarrollar en ellos. La producción individual y la producción grupal en un enfoque biopedagógico se vuelven esenciales. Es necesario lograr siempre un balance entre ambos, porque la construcción que podemos hacer con los demás y para los demás es sumamente importante en un entorno virtual, porque es esa parte humana que no podemos desarrollar o que es una limitante en los entornos virtuales. Por lo tanto, tiene que estar siempre presente. Y el tutor debe aprender a hablar, definitivamente. Y al decir hablar significa también que tiene que aprender a escribir y desenvolverse de una forma adecuada en los entornos virtuales, porque es el guía, es el facilitador. Y las palabras son las que van a guiar a los futuros docentes, a los futuros participantes, más bien, de un entorno virtual al éxito de ese curso. Entonces es muy importante que este estudiante tenga, que el tutor tenga estas capacidades y que las desarrolle de una forma adecuada. Para mí ha sido un gusto presentarles mi proyecto de intervención. Quedo a sus órdenes y a su servicio. Buenas noches.